Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. La verdad es que después de estar hablando de las relaciones del amor, de los encuentros, desencuentros y de celos, ojalá voten todos a favor de la siguiente proposición no de ley en torno a la conciliación laboral, personal y familiar. La cada vez mayor preocupación y sensibilización de las personas y de las propias instituciones por alcanzar niveles razonables de conciliación de la vida familiar y laboral es un fenómeno que, como saben ustedes, va al alza. El marcado interés por el tema de la conciliación obedece a un conjunto de factores de hoy en día, entre los que principalmente podemos decir que destacan los cambios en el modelo familiar, la igualdad de género, las demandas de mejora en la calidad de vida, la preocupación en la educación y el cuidado de nuestros hijos y de nuestros mayores, el desarrollo de la sociedad de la información, la necesidad de gestionar mucho mejor el capital humano de las empresas o incluso el fomento de la natalidad, entre otros. Y es que, señorías, en base a diferentes estudios que hemos podido observar ya de la propia Universidad Complutense de Madrid, diversos estudios públicos, diversos estudios privados, hemos podido comprobar que un tercio de la población, de los encuestados, tienen problemas muy graves a la hora de poder conciliar la vida laboral y personal. Y otro tercio tiene problemas que definían como leves o importantes a la hora de conciliar la propia vida laboral y personal. Eso prácticamente estamos hablando de que 2/3 de la población tienen serios problemas. A partir de ahí, pues las causas principales, como ustedes saben, principalmente son la incompatibilidad de los propios horarios de trabajo, la escasa flexibilidad de la jornada laboral, las jornadas laborales extensas y la incompatibilidad para realizar el propio trabajo en casa, lo cual, pues de alguna manera, desestabiliza ese equilibrio, esa ecuación entre lo que es la vida laboral y personal. Por tanto, hemos de ser conscientes que la conciliación afecta a todos los estratos de la población, pero en base a los estudios que hemos podido consultar, principalmente y por este orden, afecta de alguna manera a las personas que se mueven principalmente en un rango entre 30 y 50 años, personas residentes en las ciudades, a los trabajadores por cuenta ajena, a prácticamente el 50% de las personas que tienen la jornada laboral partida, a los trabajadores con actividad en la empresa privada, además también de la propia administración, y también casi a un 50% de todos aquellos que trabajan más de 40 horas. Y además, la conciliación se deja notar especialmente y por orden en este tipo de sectores, principalmente en las parejas con hijos menores de 15 años, en las mujeres, que son casi totalmente las grandes afectadas en todos, y además cabe destacar datos significativos, y es como que el 90% de los españoles reconocen que nuestros abuelos han adquirido hoy en día un rol importante en lo que es el cuidado de los nietos, de los hijos, de las personas que tienen que ir a trabajar y que tienen dificultades para conciliar, y además también, como saben ustedes y por desgracia, también han adquirido un rol de sustentar económicamente a las familias que se han visto pues gravemente afectadas por la crisis económica. Por lo tanto, creo que es un dato importante destacar: dos terceras partes de los ciudadanos reconocen las dificultades para conciliar la vida laboral y personal, y además ven necesarias la implicación de los agentes políticos, de las administraciones y de las propias empresas por cambiar este tipo de cultura a nivel de conciliación. Por tanto, señorías, de mayor a menor, en base también a los estudios que hemos nombrado con anterioridad sobre conciliación, hay que ver que principalmente habría unas prioridades en potenciar esa conciliación en esas parejas con hijos mayores de 15 años, parejas monoparentales con hijos, parejas con personas dependientes a su cargo, parejas sin hijos, solteros que están viviendo, personas solteras que están viviendo con sus padres, y luego también pues las personas que viven solas, que en definitiva también tienen derecho a conciliar también por lo que es su tiempo personal. ¿Qué causas aducen las personas que provocan la no conciliación en base a dichos estudios? Pues principalmente la poca flexibilidad en los horarios de trabajo, la jornada laboral extensa que copa prácticamente todo el día, la pérdida de tiempo enorme que existe, sobre todo en las ciudades, en el desplazamiento, en los desplazamientos a los puestos de trabajo, la rigidez en los horarios escolares y el tiempo para comer, que muchas veces aducen en base también a encuestas que a veces es excesivo. Por tanto, todo ello deriva en unos problemas para los propios trabajadores en ese sentido, donde hay una falta de tiempo libre, se pasa una gran cantidad de horas en el trabajo, que no quiere decir que sean horas productivas,
se llega a casa a horas intempestivas, lo cual de alguna manera pues no permite esa conciliación de lo laboral y de lo personal, el tipo de jornada laboral, naturalmente los horarios que no son flexibles, sino que muchas veces son bastante rígidos, y además pues que por desgracia muchas veces pues para intentar subsistir tiene que trabajar la pareja y se tiene que tirar, como sabemos todos, de los abuelos, con lo cual, sin entrar en detalles, todo eso redunda en principio en esa no calidad de vida y luego a la larga pues redunda en la empresa, en donde pues la productividad de la propia empresa está demostrado en base a diferentes estudios pues que bajan notablemente. De verdad, señorías, conciliar, más que una cuestión de costes, es una cuestión de cultura en la que tenemos que empezar a creer, como están haciendo en otros países y en alguna otra comunidad autónoma, es una cuestión en la que tenemos que empezar a creer desde la propia clase política, desde el propio gobierno. Y sí que es verdad que aunque a veces se hable de coste cero, también tenemos que decir que aunque la cultura de las empresas tenga que ir a más en ese sentido, existen también unos costes derivados, aunque son mínimos, pero sí que tienen que ser tomados como inversión para que el gran activo que existe en las empresas, que son los trabajadores, estén trabajando, que se estén contentos a la hora de trabajar y que en definitiva aumente la productividad. En ese sentido, por la gran cantidad de estudios que existen al respecto, siempre, naturalmente, siempre respetando, aparte de los sectores, respetando lo que es la cultura de la propia organización empresarial, naturalmente es la propia organización empresarial la que tiene que adherirse a esa cultura de conciliación, a la hora de aplicar políticas de conciliación, pues mejora notablemente la imagen corporativa de la empresa, mejora el clima laboral. Todo esto retiene y atrae al talento que existe en la propia empresa, reduce el absentismo laboral y, por tanto, está demostrado que a la larga es una buena inversión y que a la larga aumenta la productividad de la empresa. Hay que recordar que una empresa no es una ONG en ese sentido y quiere intentar conseguir unos resultados, pero si los trabajadores están contentos, aumenta notablemente esa productividad, no solo en la empresa, sino también en las diferentes administraciones. Por tanto, se crea una cadena, una inercia positiva en todos aquellos que quieran invertir en cultura de conciliación, porque si al implementar mejoras o medidas de conciliación la empresa mejora su imagen, si mejora su imagen puede atraer y retener el talento, si retiene el talento mejora el clima laboral, por tanto aumenta el compromiso del trabajador con la propia empresa, se reduce el absentismo y por tanto aumenta la productividad. Por tanto, en base a todo ello, se pueden hacer diversas opciones dentro de lo que es a la hora de conciliar de las propias empresas, adaptar los horarios laborales, la posibilidad de deslocalización del puesto de trabajo, cada vez está más de moda el tema del teletrabajo, u ofrecer soportes al cuidado de niños o personas dependientes. Simplemente nosotros, señorías, y ya para concluir, señor presidente, nosotros queremos que la proposición de ley sea aprobada por instar al propio Gobierno de Aragón a que realice un estudio que puede llevarse a cabo desde el propio Instituto Aragonés de Fomento, como se hace con la responsabilidad social corporativa, para intentar implementar medidas de este tipo y que luego, en una fase posterior, se pudiera adecuar y coordinar a lo que son horarios escolares, comerciales o empresariales. Nosotros vamos a aceptar, en aras del consenso, las dos enmiendas que presenta tanto el Grupo de Podemos como el Grupo de Ciudadanos, y solo deseamos que, porque se implemente la conciliación, la cultura de la conciliación laboral, personal y familiar en Aragón, instar al Gobierno de Aragón a que intente tomar y abanderar este asunto porque es de interés para todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.